El tema político más fuerte de este día tiene que ver con la decisión del presidente Javier Milei de enviar finalmente al Congreso este proyecto de ley ómnibus que se sabe debe ser tratado en extraordinarias. Siempre aclaramos que cuando hay sesiones extraordinarias en el Congreso solo se pueden debatir aquellos proyectos que envía el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la Nación. Y estamos desgranando esta iniciativa y por eso le agradezco mucho esta noche a Margarita Stolbizer, diputada nacional, que esté con nosotros, porque Margarita, hay muchos temas que nos resultan llamativos y sé que este es un verdadero desafío para el Congreso en cuanto a su funcionamiento, para el oficialismo, pero también para la oposición, para saber si este proyecto de ley ómnibus, que entre otras cuestiones incluye el tema del pedido de facultades delegadas para que diputados y senadores le entreguen todo el poder de decisión, además del de ejecución, al presidente, sea finalmente convalidado o no. ¿Qué implicaría aprobar esto? Y si ustedes están en condiciones de aprobarlo, además. Gracias por la invitación, Silvina. Primero que nada, yo celebro que envíen un proyecto de ley. ¿Por qué lo digo? Porque venimos de días atrás un mega DNU donde el presidente se arrogaba atribuciones legislativas que tiene absolutamente prohibidas por la Constitución, modificando a través de esa pieza más de 300 normas. Entonces, bueno, que hayan decidido enviar un proyecto de ley ómnibus, primero se celebra, digamos. Es bueno que esté reconociendo que es necesario que el Congreso participe en estas discusiones porque él no es un emperador, un rey que va a dictaminar solo. El error que tenía, obviamente, el DNU. Sin embargo, yo te doy, pero yo te quito. Claro, mandar un paquete de ley como esta, yo tengo una preocupación, si se quiere, de fondo frente a estos dos instrumentos, el DNU y este. No nos están mostrando un presidente preocupado y ocupado por definir las prioridades de su gobierno que hoy deberían estar enfocadas en cómo le mejora la vida a la gente que tiene que pagar la prepaga, la luz, el gas, la carne y la leche en realidad. Y está distrayendo su atención y la nuestra, porque me pregunto si no hay ahí una intencionalidad en distraer nuestra propia atención para decir, no, pensemos a ver cómo cambiamos la ley del deporte, que es una de las propuestas, o cómo cambiamos la ley del divorcio exprés para que se pueda divorciar sin abogado. La verdad es que hay un desenfoque total de lo que debería estar en la cabeza como prioridad del presidente. De hecho, ¿no? Esta noche en la Casa Rosada se hablaba de la posibilidad de que mientras hay debate en el Parlamento, el presidente genere algunas modificaciones a través de otros decretos de necesidad de urgencia. Exactamente, ese es el problema, porque además no vemos que haya el apuro para tratar el DNU, lógicamente porque se está especulando. Nosotros tenemos, valga recordar esto, una muy mala ley reglamentaria de los decretos, que es la ley que nos legó Cristina Fernández, ¿no? Entre muchas de las cosas que nos pasan, muchas tienen que ver con lo que fueron esos años de desinstitucionalización, corrupción, desenfoque de la economía total que nos dejó el kirchnerismo. Una de esas es una ley que impuso Cristina Fernández cuando ella presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Néstor era el presidente, entonces impulsaron esta ley que tenemos, por la cual un decreto vale más que una ley. La ley necesita, para ser tal, pasar por las dos cámaras del Congreso. El decreto necesitaría que las dos cámaras lo rechacen para que no tenga vigencia. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un decreto que mientras que el Congreso no lo trate, sigue vigente, puede producir efectos y obviamente debería haber otros. El Poder Ejecutivo está incluso en mora, en retraso, porque no ha enviado no solo el mega DNU, tampoco envió el decreto, por ejemplo, de cambio de la ley de ministerios y tiene vencidos los 10 días reglamentarios, ¿no? Entonces, me parece, y yo trato de encontrarle una explicación a todas estas desprolijidades, digamos. Lo único que veo es que hay una estrategia de desconocimiento del Congreso, prácticamente, que además esto empieza como
el día de jura del presidente de la Nación, cuando da la espalda a la Asamblea Legislativa para hablar al pueblo, populismo de extrema derecha, y esto es más o menos lo mismo, y después su discurso en cadena nacional de presentación del DNU, donde despotricó contra la política todo el tiempo. Si a esto le agregamos que acaba de hacer una denuncia de que los legisladores son coimeros, bueno, me parece que lo que está buscando es confrontar a la sociedad con el Congreso, desconociendo la legitimidad que tenemos quienes estamos en el Congreso. De hecho, insisten en llamarlos casta. El presidente también participó de la Cámara de Diputados. Pero vuelvo a esto, porque me parece que no es un dato menor. El presidente les dice el poder, la totalidad del poder en situación de emergencia económica. Perdón, porque no contesté, claro, tu pregunta sobre las facultades. Es una cuestión muy importante para tener en cuenta. Muy Ustedes importante. No, pásenme este poder, porque estamos en una emergencia, pásenlo al Poder Ejecutivo. Claro. No, además por eso digo, están en el límite muy, muy grave de lo inconstitucional. Lo era el DNU, la falta de la necesidad y urgencia con un Congreso que está esperando que lo convoquen para sesionar, y obviamente esta pretensión de que el Congreso le delegue, le transfiera facultades propias del legislativo como la suma del poder público. Y eso está expresamente prohibido en la Constitución Nacional. Ni él lo puede pretender, ni nosotros se lo podríamos dar. Creo que no ha habido un presidente constitucional que tuviera semejante pretensión en esa dimensión de quedarse con todas las atribuciones del Congreso, ¿no? ¿Te recuerda alguna situación, proceso político similar en América Latina que se viva de esta manera? Bueno, por supuesto que lo que nosotros hemos visto en América Latina con Bolsonaro y también en Estados Unidos con Trump, recordemos que termina casi mandando a tomar el Congreso de la Nación, ¿no? Hay actitudes que podríamos decir son similares. Ahora, son de cuidado, a mí me parece. Porque ¿cuál es la disyuntiva que nosotros tenemos en este nivel de agravio, de insulto, de desconocimiento, esa estrategia de gobernar solo? Es que hay una sociedad que tiene expectativas puestas en este presidente y que nos dice, y no pongan palos en la rueda, acompañen, y nosotros le tenemos que explicar que esto es inconstitucional, las facultades delegadas, el DNU de esta manera, y la gente dice, a mí no me importa, yo quiero que me resuelvan. Por eso la discusión está, o debería estar, dentro de estos instrumentos, ¿cuáles son los que efectivamente sirven para mejorarle la vida a la gente, para poner a la Argentina en un camino de desarrollo realmente, de crecimiento y desarrollo, y cuáles son fuego de artificio para mantenerlos entretenidos, ¿no? Margarita, si el Congreso empezara a trabajar a todo vapor, ahora en el verano, en el periodo de sesiones extraordinarias, algo que no pasó en 2023, ¿cuánto tiempo tardaría en tratar y aprobar o rechazar un proyecto de ley tan vasto, tan amplio, que me imagino involucra un montón de comisiones? Muchísimas comisiones, muchísimos temas en realidad, y además si tomáramos solamente uno de los temas gruesos dentro de lo que son las pretensiones o las expectativas del presidente, que son las privatizaciones, por ejemplo, es imposible tener una posición común sobre las 40 empresas. Yo incluso me sorprendí con la existencia de algunas empresas que ni siquiera sabía que existían y que, por supuesto, me parece que el Estado debe desprenderse de ellas, que son absolutamente inútiles para el Estado. Ahora, hay otras que no corren por la misma vía. Yo digo, el Banco Nación, hablar de privatizar el Banco de la Nación, que no es solo una entidad financiera que uno dice bajás el Banco Nación y hay más negocio para los bancos privados. No, la verdad es que el Banco Nación es un instrumento para un proyecto de desarrollo de la Argentina, de fomento a las economías regionales, a las pequeñas empresas. Lo ha cumplido el Banco Nación eso en todo nuestro vasto territorio. Entonces a mí no me da lo mismo decir vamos a privatizar esta empresa que construye viviendas para los militares o vamos a privatizar el Banco Nación. Puede tardar varios meses, digamos. Claro, todo eso no son cuestiones que puedan salir así nomás. Ahora, vuelvo entonces a cuál es el riesgo. ¿Qué está pretendiendo el presidente de la Nación? Es decirle a la gente, bueno, no, miren, estos no me están aprobando las cosas, vamos a un plebiscito, entonces gobierno con plebiscito, gobierno con DNU. Claro, ese es el otro punto. Muy peligroso. Porque... Ahora, también quiero decir en esto,
Ojo porque me enojan bastante. Los que salen ahora a reclamarle a Milei lo que no le reclamaron al gobierno anterior, de la misma manera que me enojan los que le reclamaban al anterior y se callan la boca acá. No se puede tener una doble moral. La doble moral de decir, estaba mal si lo hacían los demás, pero si lo hace este no están tan mal. Claro. Me parece que es un momento en el cual resguardar la institucionalidad, recuperar parte de la institucionalidad perdida a manos del kirchnerismo también, ¿no? Y en este sentido, el presidente anoche amenazó en una entrevista que dio con el periodista Luis Majul, amenazó o advirtió con la posibilidad de que si el Congreso no aprueba las normas como él las envía, más allá de las discusiones democráticas que deben darse, convoque a un plebiscito, que sabemos que si lo convoca el Ejecutivo, además, es no vinculante. No es vinculante, más allá de cuál es el resultado, el presidente no está obligado, el país no está obligado por Estado de Derecho a hacerse cargo de lo que se recoge en la votación. ¿Qué te parece esta idea de un Ejecutivo que funcione con una democracia plebiscitaria? No, me parece mal. Insisto además con esto, que es una herramienta. A mí me encantan todos los mecanismos de democracia semidirecta. Me gustó cuando se incorporaron en la reforma de la Constitución del 94. Ahora, no se puede jugar de esta manera. Y yo siento por momentos que nos toman el pelo, que están jugando con este tipo de cuestiones. Y sobre todo, insisto con esto, que es distraernos de la atención de los temas principales. Claro. Hoy se está metiendo en la misma bolsa cuestiones que son realmente importantes para ver cómo bajás el déficit, porque yo entiendo que esa es una discusión importante, pero para ver cómo le mejoró la vida a la gente. Y nos están entreteniendo con una cantidad de cuestiones que nada tiene que ver con eso que debería buscarse. El presidente debería ni él estar tan entretenido con eso, ni entretenernos a nosotros con esas cosas. Margarita, vamos a volver en unos minutos nada más, porque hay novedades en cuanto a la conformación de los bloques, saber cuál es la correlación de fuerza entre oficialismo y oposición. No podemos hablar de un poroteo todavía porque es temprano, pero me parece muy interesante ese juego. En definitiva, es un juego de poder para saber si se van a aprobar iniciativas o no y qué va a pasar con algunos temas muy sensibles de la economía, Leandro también. Pero en línea está ya el doctor Jorge Alejandro Amaya, que es abogado constitucionalista. Hola, doctor, buenas noches. Discúlpeme el traspié con el apellido. Es un día con cantidad increíble de nombres, artículos en nuestras cabezas. Le agradezco mucho ida y vuelta. Y lo primero que quiero preguntarle es si usted considera, dentro del respeto de la Constitución y las normas vigentes en la Argentina, la inclusión del DNU, primero el DNU, si es constitucional o no, y además que esté incluido en extraordinarias en un megaproyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Congreso. ¿Qué lectura hace usted, doctor? Mire, Silvina, la verdad que creo que estamos ante una situación relativamente inédita en la Argentina. Es decir, estamos ante una auténtica revolución, intento de revolución, desde la perspectiva lógicamente democrática, jurídica, desde la perspectiva política. Si usted me pregunta qué pienso yo del DNU, desde el punto de vista formal, creo que el DNU no resistiría un test de constitucionalidad en términos, yo diría, clásicos. Si uno mira la jurisprudencia de la Corte, sobre todo la jurisprudencia más cercana en el tiempo de la Corte, los casos Verocchi, los casos, por ejemplo, Sofrocar, un último caso con consumidores argentinos, uno va a determinar que la Corte ha sido bastante restrictiva en los últimos años para la convalidación de la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia. Si uno mira otra jurisprudencia de la Corte, va a ver que la Corte, caso Rodríguez esencialmente en la década del 90, va a ver que la Corte ha sido más laxa en ese sentido. Lo cierto es que si uno evalúa ese test de constitucionalidad en función de si realmente este decreto cumple con los requisitos de excepcionalidad, que el presidente no pudo, lo emitió porque no pudo haber cumplido el trámite normal de las leyes, en principio parecería que esto no cabe en la norma constitucional. Ahora, la última palabra la va a tener el Congreso. Usted sabe que el Congreso va a poder decidir, evidentemente, si rechaza el decreto de necesidad de urgencia o queda convalidado conforme a la ley reglamentaria, que es una ley, obviamente, con varias deficiencias, dictada en una época con una intencionalidad política determinada, pero que, bueno, ahora va a tener que, obviamente,
aplicarse y convalidar o no el decreto de necesidad de urgencia. Pero doctor, Ahora, me parece... porque usted habla de un Tendría una proceso... sola idea. Ok. No, me parece que este decreto y esta situación que se está generando política con el gobierno del presidente Milei, no solamente el decreto de necesidad de urgencia, sino el trámite justamente de la ley ómnibus que ha sido remitida hoy al Congreso, claramente va a obligar no solamente a la política a nuevos criterios, nuevas argumentaciones, nuevos consensos eventualmente, sino también a la justicia seguramente a nuevas interpretaciones constitucionales. Bueno, quería preguntarle a propósito de la lectura que usted introdujo con la idea de que es un proceso revolucionario, pero inconstitucional a su vez. ¿Cómo hacemos una síntesis entre estas dos cuestiones? Lo que pasa, Silvina, que las cuestiones no son tan claramente constitucionales o inconstitucionales en la Argentina, en el mundo en general. La Constitución es una norma abierta, no es una norma cerrada. Es una norma que permite distintas interpretaciones. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia del país, en términos generales. Lo hemos visto en las distintas composiciones de la Corte. La Corte Argentina ha declarado constitucionales unas leyes y con una composición posterior las ha declarado inconstitucionales. Por lo tanto, poner los términos en blanco y negro va a depender mucho, obviamente, de la ideología del intérprete constitucional y de la situación histórica y política que vive el país en un momento determinado. Cuando un gobierno creo llega... que si aplico los criterios clásicos en torno al control de constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia, este decreto no resiste el test de constitucionalidad. Pero esta última palabra la va a tener, por supuesto, la justicia. También hice un punto, una pausa en la cuestión política de quien interprete la norma, que no es un dato menor, porque un gobierno que recién llega normalmente suele tener cierto respaldo también en algunos casos por parte del Poder Judicial. Esto es un punto para mirar. Pero hay otro más que me preocupa teniendo una perspectiva a futuro, a un mediano plazo, por ejemplo, y es el hecho de que algún nuevo presidente pueda generar o intente generar reformas de fondo a través de un DNU. Por ejemplo, si alguien llega y dice quiero reformar el Poder Judicial porque es antiguo, anacrónico, responde a un proceso que ya no tiene que ver con la actualidad. Me parece que esa lectura tal vez esté faltando en lo que es inmediato y un mediano plazo. Sí, sin ningún tipo de duda, digamos, toda utilización de mecanismos jurídicos en el marco de la emergencia o de la excepcionalidad corren el riesgo, sin ningún tipo de duda, que luego sean invocados con fines distintos, lógicamente, a lo que uno puede llegar eventualmente a aceptar o no. La excepcionalidad siempre trae el ejercicio de las potestades constitucionales de una forma de mucha más fortaleza. De ahí la importancia del Poder Judicial para establecer los límites y las garantías de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Por consiguiente, acá el gran desafío, no solamente político, no es el desafío solamente del Poder Legislativo que tendrá que discutir y convalidar o no el decreto de necesidad de urgencia. Está el enorme desafío del Poder Judicial en torno al test de constitucionalidad y al control de constitucionalidad en las distintas esferas cuando se presenten, o ya se han presentado enorme cantidad de amparos, pero muchos de estos amparos, Silvina, adolecen de una falencia jurídica que es el siguiente. Es decir, son amparos que se presentan en forma colectiva pidiendo un control abstracto de constitucionalidad del decreto. La Argentina no tiene un sistema de control de constitucionalidad abstracto como existe en Europa o como existe en otros países latinoamericanos. El control es siempre concreto en un caso concreto donde las partes deben acreditar la existencia de una causa y el perjuicio concreto que les causa en esa causa, porque la declaración de inconstitucionalidad no es expansivo o erga omnes, sino es solamente con efectos en el caso concreto. Muy bien, doctor, le agradezco mucho su mirada, lo vamos a tener en cuenta sobre este tema y algunos otros más, porque también rondan la idea de hacer una suerte de democracia plebiscitaria que tampoco tiene que ver con la forma en la cual se sostiene el ejercicio del poder en la Argentina. Es el doctor Jorge Alejandro Amaya, abogado constitucionalista. Le agradecemos mucho esta ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. Muchísimas gracias. A usted. Y mientras tanto, Marga, la diputada nacional Margarita Stolbizer, me gustaría que tengas una mirada a propósito de lo que dijo el doctor,
Pero esta vez preguntándote qué va a ser tu bloque, porque ustedes hoy están integrando un nuevo bloque con diputados que son muy distintos entre sí. No es lo mismo tu lectura que la que pueda tener Miguel Ángel Pichetto, que la que pueda tener los diputados cordobeses, algunos otros referentes como Ricardo López Murphy, y sin embargo van a trabajar todos juntos en el Congreso. ¿Van a aprobar, van a rechazar el DNU? ¿Cómo se plantan frente a todas estas iniciativas? Sí, a ver, no tenemos miradas tan distintas en este momento, más allá de que pueda ocurrir que nuestro bloque tan amplio y tan diverso en el trayecto del año, en algún momento podemos estar votando alguna cosa distinta, pero tenemos hoy una misma visión de lo que significa discutir un proyecto de país, discutirlo en términos federales. Nos referenciamos mucho con los gobernadores, por ejemplo, porque la verdad es que queremos defender la vigencia de una Constitución que, entre otras cosas, tiene un Estado democrático, republicano y federal, ¿no? Y por eso no hay tantas diferencias. Nosotros estamos evaluando, y lo hemos dicho, con voluntad de cooperar. Ahora, cooperar con el Poder Ejecutivo, cooperar con el presidente, no es levantar la mano y votar todas estas cosas en paquete o cuestiones que realmente nos parecen inconstitucionales. Bueno, nosotros hemos ofrecido al presidente, a través del ministro del Interior, con quien nos reunimos, y el presidente de la Cámara, desgranar un poco ese DNU. Manden eso transformado en proyectos de ley y nosotros podemos trabajar parcialmente sobre algunos de esos proyectos de ley. Dicho que no. El proyecto como paquete, coincidimos con el doctor Amaya, no resiste un test de constitucionalidad. Y lo que se evalúa ahora, más allá de acuerdos o desacuerdos con los contenidos, es eso no constitucional. ¿Hay o no necesidad y urgencia? No la hay, sobre todo porque el propio presidente al mismo tiempo convoca extraordinarias y el Congreso está abierto para trabajar y resolver. Entonces, en principio, yo diría, no estamos de acuerdo con este DNU. Margarita, dijiste varias veces que los quieren distraer a ustedes de los temas importantes. ¿Cuáles son esos temas importantes? ¿Impuesto a las ganancias, dolarización? ¿Cuáles son? Bueno, yo me refería al objetivo central que debe tener un gobierno que recién asume, que es sacarnos este peso de encima, esta lacra de encima, que es la inflación. Porque la vida de las personas hoy está cruzada por el efecto de la inflación. La inflación no es el numerito en rojo que sale todos los meses, es cuánto pierde el salario y la jubilación cuando van a hacer las compras. Eso es lo que lleva a que la gente está tan desesperada porque no va a poder comprar los productos básicos de su canasta familiar en pocos días. Entonces, nosotros creemos que cualquier cosa que distraiga la atención de cómo se resuelve el problema de la inflación son estos fuegos de artificio que quién sabe con qué motivación buscan entretenernos en otra cosa. Por eso di los ejemplos. La ley del deporte o el divorcio sin abogado, ¿son temas que ayudan a mejorarle la vida a la gente? No, la verdad que nada tienen que ver con esto. Entonces, lo que todos queremos, esto ya no solo como legisladora, como ciudadana, es ver un presidente que nos cuente cómo va a resolver el tema de la inflación, ¿no? Margarita, ¿cómo estás viendo la forma en la que actúa la policía y el número de policías en la calle frente a los que son las primeras protestas, los primeros reclamos al gobierno? Bueno, yo tengo naturalmente diferencias con lo que ha sido el protocolo de la ministra Bullrich y tengo diferencias respecto de lo que a veces aparece más como una puesta en escena que como el ejercicio efectivo del poder de policía que hay. Siempre he planteado esto, no solamente ahora, sino siempre, que la discusión debe estar en torno a las causas de las protestas y no a cómo se ejercen las protestas, ¿no? Y a mí me preocupa también un gobierno que recién asume y que el discurso principal de muchos de los funcionarios, más que de la ministra de Seguridad, me preocupó de la ministra de Capital Humano, donde sale y dice le vamos a ir a cortar el plan al que salga a manifestar. O sea, es una concepción tan contraria, por lo menos a la que yo tengo, basada en el sentido de lo humano, porque esta gente está diciendo, como te doy un plan, perdiste los derechos. No tenés derecho a nada porque recibiste un plan. ¿Puede haber una intensificación de la protesta social, que la calle se ponga? A ver, la protesta está y es natural,
pero, por un lado, no quiero en esto eximir de las responsabilidades al gobierno que terminó, ya que ante la pérdida de poder ellos busquen boicotear un gobierno al que yo creo que hay que darle margen todavía. Yo soy muy crítica a las primeras medidas de este gobierno, pero me parece que no tienen autoridad política ni moral. Muchos de los que salieron a manifestarse hoy se callaron la boca durante 4 años, por supuesto. Después, la protesta, hay que ver qué pasa con los jubilados, qué pasa con la fórmula de las jubilaciones, por supuesto. Y yo digo, el día que salga el jubilado a decir, miren, yo perdí todo esto, y me parece que hay que saber escuchar muchas de esas cosas. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado sobre cómo se encara la reacción oficial, pública, frente a ese tipo de protestas. Muy bien, ¿con qué nombre quedó finalmente este nuevo bloque que reúne a tantos referentes políticos? Hacemos coalición federal, porque es la unión de 3 bloques que era Cambio Federal, que es el bloque en el que yo integro junto con Pichetto, Massot, Monzó, López Murphy, el bloque de la coalición cívica que lidera Juan Manuel López, y el bloque Hacemos un País, donde están los cordobeses Randazzo y los 2 socialistas de Santa Fe. La unión de todo eso hacemos coalición federal. Muy bien, es la diputada nacional Margarita Stolbizer que nos ha visitado esta noche en un día con una agenda política realmente muy, muy cargada.